Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro canal Nueva Era. Le agradecemos que sean parte de nuestro canal y hoy tenemos un tema muy interesante del que queremos hablar. Queremos hablarles de lo que es la nueva era. ¿Qué será realmente la nueva era? ¿La nueva era será una nueva religión o será un modernismo más? Para hablarnos y explicarnos sobre este tema, tenemos al profesor Tony Mesa. Bienvenidos, profesor. Hola, buenas noches, Tony. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Susana, gracias por la invitación y por estar contigo. Sí, este tema de la nueva era es un tema que se ha maltratado y se ha especulado demasiado sobre él. Alguna gente lo tildan de una nueva filosofía, otras lo tildan de una nueva religión, otras la tildan como de un movimiento satánico para contrarrestar las creencias actuales, como es el cristianismo, judaísmo, mahometanismo, etcétera. Y en fin, se le ha dado todo tipo de explicación, todas, por supuesto, incorrectas, no se adaptan a lo que realmente es la nueva era. La nueva era no es para nada ninguna de estas cosas que hemos hablado. La nueva era ni es una religión, ni es un concepto filosófico. La nueva era no es un aspecto satánico que quiera quitar las religiones presentes para imponerla una nueva. Nada de eso. La nueva era es un evento totalmente científico. Es un evento que está estudiado y demostrado totalmente por la ciencia astronómica contemporánea. Es un evento astronómico, es un evento cósmico, que no es la primera vez que pasa, esto pasa constantemente, está viviendo el sistema solar y nosotros particularmente acá en la Tierra, están viviendo dentro de una era. Siempre estamos viviendo dentro de una era. Cuando una era se termina y comienza una, se dice que es una nueva era. Bien, para entender esto ya desde el punto de vista científico, que es el tema que queremos desarrollar hoy, porque la nueva era, Susana y queridos televidentes que nos están viendo, pues es algo tan amplio que queremos dividir en dos partes. Una parte va a ser la nueva era desde el punto de vista científico y realmente qué cosa es la nueva era. La segunda parte va a ser en otro programa, el siguiente programa, va a ser qué cosa es la nueva era como una influencia sobre el planeta, sobre la sociedad, sobre el concepto filosófico, sobre la ciencia de nuestro sistema solar y en específicamente la Tierra, que es la que nosotros conocemos que tiene una civilización humana avanzada. Para esto hay que entender dos cosas. Primero, ¿qué cosa es astronomía? ¿Qué cosa es astrología? Estoy refiriéndome a un evento astronómico, no un evento astrológico. La astrología es la que se dedica a interpretar las influencias cósmicas, las influencias que nos llegan de los planetas y las constelaciones que nos rodean o que nosotros nos movemos frente a ellas en la influencia personal de las personas, de la sociedad, de la historia. Esa es la astrología. La astronomía es el estudio científico, matemático, o sea, el estudio físico, matemático del movimiento cósmico. La astrología es la madre de la astronomía porque primero la sociedad fue astróloga, los científicos de la antigüedad eran astrólogos, por ejemplo, en Babilonia, en Persia. De hecho, vemos que, por ejemplo, los magos que fueron supuestamente a el nacimiento de Jesús a llevarle unas ofrendas y unos regalos, iban siguiendo una estrella. Esa estrella era esos magos, que lo llama la Biblia magos. Estos magos no eran otra cosa que magos, astrónomos y astrólogos. O sea que ahí empezó la fusión de la astronomía pasándose al aspecto científico de lo que es la astrología o a la inversa. La astrología es el estudio, repito, de las constelaciones y su influencia sobre la sociedad, el ser humano y la naturaleza. La astronomía es el estudio físico, matemático, el movimiento cósmico que existe
en todo nuestra galaxia y en todo el cosmos. Bien, conociéndose esto, podemos entonces explicar de que hay lo que se llama un microzodiaco y lo que es un macrozodiaco. Un microzodiaco no es otra cosa que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que sabemos dar origen a lo que se llama el año. O sea, es que la Tierra se demora en parte de un punto X y comienza a girar alrededor del Sol, y ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol se consume 365 días. Eso es lo que se llama el microzodiaco por una razón. En su movimiento se va situando cada unos 30 días frente a una constelación distinta. Eso da origen a los signos del zodiaco. Por eso cada 30 días cambia un signo a otro y un signo al otro. Los que nacen dentro de unos 30 días, bueno, pues entonces son del signo, por ejemplo, de Libra, otros son de Escorpio, otros son de Leo, otros son de Tauro, y así sucesivamente. Eso ocurre en el microzodiaco, el movimiento de la Tierra frente a las constelaciones que nos rodean en un lapso de 365 días. Pero esa es la Tierra alrededor del Sol. Pero ahora resulta que el sistema solar entero, el Sol con todos sus planetas, se mueven dentro de la galaxia. Y ese movimiento dentro de la galaxia es el que se llama macrozodiaco. O sea, que es un movimiento en que el Sol recorre todo el espacio y la distancia que hay dentro de la galaxia para regresar a un punto original de origen. O sea, parte de aquí y se demora una cantidad de años en regresar a ese mismo punto. Eso es lo que se llama el macrozodiaco. Ese macrozodiaco o ese movimiento del sistema solar alrededor del centro de la galaxia se demora unos 25.000 años. O sea que la Tierra alrededor del Sol se demora 365 días, da origen a las pequeñas constelaciones. Tengo un gráfico que, si me permite, quisiera mostrarlo. Claro que sí. En este gráfico que está aquí. Este es, vamos a decir, en el centro tenemos el Sol, aquí tenemos en esta esquinita la Tierra, que se va moviendo alrededor del Sol. Fíjense que cada vez esto es lo que se llama el microzodiaco. Ese dibujo que nos estás presentando es el microzodiaco, ¿verdad? El microzodiaco. Fíjate que a la medida que la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, se va situando frente a distintas constelaciones. Esto ocurre cada unos 30 días. Por eso es que nace una persona dentro de estos 30 días y es de un signo determinado. A los 30 días cambia para el otro, y esto ocurre en 365 días aproximadamente. Esto es lo que se llama el microzodiaco. Ahora, también en el movimiento del sistema solar completo, el Sol con todos sus planetas moviéndose dentro de la galaxia, que es este otro gráfico que tengo aquí. Imagínense que todo esto que se ve aquí es la galaxia, y esto que está aquí, este puntito ampliado en este círculo, es el sistema solar. Este sistema solar se va moviendo alrededor de toda la galaxia durante un periodo de 25.000 años. Y ahí se va situando igualmente el sistema solar frente por frente a diferentes galaxias durante esos 25.000 años. Esos 25.000 años permite que el sistema solar completo, cada uno 2.100 años aproximadamente, vaya situándose frente a una constelación distinta. Ese macrozodiaco hace que el sistema solar, igual que el microzodiaco, hace que la persona que nace y está frente a ese signo, a esa constelación, adquiera la categoría o las influencias de Leo, Escorpio, etc. Este macrozodiaco hace lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues que cada vez que el sistema solar se sitúa frente a una constelación y está frente a esa constelación durante unos 2.000 años, pues entonces adquiere el sistema solar completo las influencias y características que esa constelación nos da. Creo que he tratado de explicar, no sé si tienes alguna pregunta.
que pueda ilustrar mejor todavía a los televidentes. Bueno, yo creo que vamos muy bien. Los televidentes tienen la opción de hacernos preguntas, de escribirnos. Ya le habíamos comentado que íbamos a todas sus inquietudes y vamos a tratar de que contestarle todas las preguntas. Pero bueno, ya tú cuando comenzaste el programa dijiste que íbamos a hablar de este tema en dos sesiones, por decirlo así, en dos programas. Sí, la próxima vez será sobre la influencia que estas constelaciones ejercen sobre lo que es el sistema solar. ¿Y qué nos puedes Pues, decir de sobre el que... sistema solar y sobre nosotros, los que estamos acá. Ok, ¿qué es lo que nos puedes decir sobre que un ciclo, que estemos en una era, demoramos 2000 años para volver a pasar a la próxima, al próximo ciclo? Sí, realmente en lo que es, por ejemplo, en la misma, el mismo microzodiaco, se sabe que nosotros decimos que la Tierra gira alrededor del Sol en unos 365 días. Esto es cerrándolo a un número exacto, pero realmente son 365 días y un cuarto de día más aproximadamente. Por eso es que se crea lo que se llama el año bisiesto, porque ese cuarto de días se va acumulando y cada cierta cantidad de años eso suma un día más, y entonces hay que crear un mes de febrero que en vez de 28 tiene 29 para compensar. Bueno, a nivel de cosmos, a nivel de macro zodiaco, es unos 25.000, unos 22.000 años, 25.000, pero perdón, es 25.000, no son 22.000. Pero que cada uno 2.000 años deja, o sea, lo que se demora es el sistema solar frente a una constelación, son unos 2.100, 2.150 años, más o menos, no es 2.000 años exactamente. Decimos 2.000 para cerrar el ciclo, porque ni siquiera la astronomía, los astrónomos han podido terminar exactamente, que es 2.000 y tantos años. O sea, que no han podido terminar todavía. Bien, el cambio de era ocurre cuando el sistema solar sale frente a una era y entra en otra. Ahí se entra en otra. Por ejemplo, durante los últimos 2.000 años, el sistema solar completo ha estado frente a la constelación de Piscis. Cuando esté frente a la constelación de Piscis, hemos estado recibiendo durante los últimos 2.000 años las influencias de Piscis. Eso trajo como resultado el cristianismo. Ya después vamos a explicar en detalle en la segunda parte cómo funcionó, por qué surgió el cristianismo. Pero antes del cristianismo estábamos en la era de Aries, el Cordero, y encontramos que la religión que surge en esa época es la religión judía. La religión judía se basa básicamente en el sacrificio del Cordero. También trataremos eso en detalle. Pero estamos saliendo en estos momentos de frente a la constelación de Piscis para estar entrando en la constelación de Acuario. ¿Qué sucede? La constelación de Acuario hace la misma función que ha hecho todas las otras constelaciones a través de lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues lo que ha hecho es influenciar. Piscis nos trajo la idea del cristianismo y nos impuso toda una serie de aceptaciones dogmáticas, religiosas, creencias. Significa que el paso de una era a otra se acaba la religión, por ejemplo, cristiana. No, no se acaba. Lo único que se agrega es un concepto más ampliado de lo que es más amplio, menos cerrado, menos dogmático, menos estricto de lo que ha sido el cristianismo, e incluido el judaísmo. El ejemplo lo vemos, por ejemplo, en el judaísmo. Cuando el cristianismo llegó, el judaísmo es el que estaba imperando. El judío de esa época seguía una cantidad de leyes tremendas que el judío actual no la sigue. Por ejemplo, el judío de esa época sacrificaba un cordero. Ya los judíos actualmente no sacrifican cordero. En esa época los judíos creían de que si una mujer adulteraba había que apedrearla. Hoy día una mujer judía adultera y lo que hace es que sencillamente se divorcia y se acabó el problema. No apedrean a la mujer.
ni votamos en los campos desolados a los leprosos. El judío no hace eso. Esa es la ampliación que trajo el cristianismo del judaísmo. Bueno, pues la era de Acuario, que es una influencia cósmica, porque sabemos que en los planetas, todas las constelaciones, lo que existe, vibra, se mueve internamente, y al vibrar emana determinadas radiaciones, determinadas influencias. Por eso una persona que nace aquí abajo, en el micro zodiaco, nace en el signo de Tauro, por ejemplo, se comporta generalmente como la constelación de Tauro lo inclina a que pase. Por eso es que también ahora en la constelación de Piscis, cuando estábamos en Piscis, que estamos saliendo de él, pues la influencia que recibíamos eran las influencias que que trae consigo la constelación de Piscis. Al entrar en Acuario, se forma todo un movimiento distinto porque entran vibraciones y entran energías completamente diferentes. Ahora bien, si nosotros vamos a ver, encontramos, y eso quiero tratar de explicarlo, no tengo el gráfico a mano, así que lo trataremos de No, explicarlo creo mejor. que no tenemos todo el tiempo tampoco, pero Ya se nos está acabando el tiempo. se nos está acabando el tiempo. Bueno, además que quiero decir de que dejamos entonces para el próximo tiempo, el próximo programa, pues vamos a dejar que expliquemos entonces en detalle los cambios de era, las influencias que ha tenido en cada una y qué nos espera a nosotros durante la era de Acuario, que es la nueva era que está empezando. De ahí es el nombre de nueva era. Y es el advenimiento de una era nueva con relación a nosotros y al sistema solar. Gracias, Susana, por permitirme compartir contigo y con los televidentes. Y nada, en el próximo programa pues trataremos de concluir este tema que es sumamente extenso y sumamente interesante. Muy, muy interesante, la verdad. Ha sido un placer, es un gusto estar con usted, que es una persona llena de conocimientos. Yo en lo personal siento una admiración muy grande por usted y es un gusto de que estemos a a los televidentes poderle dar parte de todos esos conocimientos que usted tiene. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo programa. Que para todos los clientes les pido por favor que no olviden compartir, que no olviden dar like para poder expandirnos. Muchísimas gracias.